Ok, buenas noches y hoy vamos a terminar con las integrales. Ok, para recordar lo que hicimos la vez pasada, vimos cómo calcular integrales de polinomios. Y la vez pasada vimos más o menos dos cosas. Vimos la fórmula general que me da la integral de un monomio. E es una b menos a la p más 1 sobre p más 1. Vimos esta fórmula y haciendo combinaciones lineales de esta fórmula se puede deducir la integral de cualquier polinomio. ¿Ok? Entonces acá es una primera fórmula que nos permite calcular integrales de polinomios. Y vimos también una generalización a todos los polinomios. Si yo tengo una función polinomial, donde esto es un polinomio, esto siempre es igual a f de b menos f mayúscula de a, donde f es una primitiva de f minúscula, es decir, la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula. ¿Ok? Y vimos este método para calcular las integrales de polinomios. Y vimos que son equivalentes, es decir, inducen exactamente la misma cantidad de cuentas. Entonces, los nuevos, si hay gente que todavía no sabe lo que es una primitiva ni una derivada, solo pueden usar este método. Y la otra gente que ya conocen el teorema fundamental saben que esto es una parte del teorema fundamental, es un caso particular, pero al final van a hacer exactamente las mismas cuentas, pero no en el mismo orden, y se va a dar el mismo resultado. Entonces pueden usar ambos métodos para resolver el problema. Ok, ahora vamos a ver el último tema de integrales, que es la integral de la función 1 sobre t. Acá esta función que a t me da 1 sobre t y solo vamos a verla en el caso positivo. Es decir, sea f de t igual a 1 sobre t para todo t positivo. Es decir, f es una función definida de R más hasta R. ¿Ok? Y me voy a interesar a calcular la integral de esta función en cualquier intervalo. ¿Ok? El problema es calcular la integral de a b de 1 sobre t de t para a y b cualesquiera, pero hay que suponer que son positivos y como siempre que a es menor que b. Entonces yo quiero obtener una fórmula que me dé esta integral. ¿Ok? Entonces es una sucesión muy natural. Después de haber estudiado los polinomios, la función más sencilla que no es un polinomio es la función 1 sobre t. ¿Ok? Y acá no uso la letra x, voy a usar la letra t y se va a entender después, porque yo no uso la letra x, porque voy a usar la letra x para otras cosas. Pero no importa, y variable se puede llamar t como se puede llamar x. Ok. ¿Cómo? ¿No puedo usar esa misma fórmula? Vamos a obtener una fórmula muy parecida, pero no es un caso particular de esta fórmula. Sí, pero si haces que eso es igual a t a la menos 1. No va a funcionar. No. Y la razón es muy sencilla, es que para esta fórmula se necesita introducir una nueva función. Es decir, este problema de integral
me introduce algo nuevo en la matemática. Y es este problema que vamos a ver hoy. Y ahora vamos a ver una propiedad muy interesante. Ok, y quizás que hay que decir, hay que hacer un argumento, hay una observación muy natural, que es que la función f es monótona decreciente en el intervalo 0 más infinito. Entonces, esto dice que es localmente integrable. Esto quiere decir que la existencia de esta integral no hace ningún problema, porque es una función decreciente, ¿ok? Quizás que hay que recordar la forma de la curva, o yo voy a hacerla después. Yo voy a hacerla acá. Ok, acá hay que memorizar cuál es la forma de la curva, de la gráfica de la función 1 sobre t. Es una función que hace esto, es una hipérbola. Es decir, es una función que tiende a 0 cuando x tiende al infinito y que tiende a más infinito cuando x tiende a 0. Inversa es la función que inversa las cosas respecto a la multiplicación. ¿Ok? Y esta función tiene una propiedad maravillosa que voy a mostrar que ya se puede observar sobre la gráfica. Esa función que inversa las cosas y luego tiene la siguiente propiedad. Si yo tomo un intervalo AB, porque mi objetivo es, al final, mi objetivo es calcular este área. ¿Ok? Y si yo multiplico mi intervalo por un factor lambda, lambda A, y lambda B yo diría que está más o menos acá. ¿Qué se puede observar? Acá hay que usar la intuición de la dilatación de intervalo. Acá se puede observar que tenemos una dilatación horizontal según un factor lambda. ¿Ok? Pero ¿qué pasa verticalmente? Y acá estoy usando las propiedades de la función 1 sobre t. Acá yo tengo f de a. Acá yo tengo f de b. Y f de lambda a es igual a qué? Sí, pero también es lo mismo que f de a sobre lambda. ¿Claro? ¿Es claro para ustedes? Y lo mismo, f de lambda b es igual a f de b sobre lambda. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en el mismo movimiento estoy haciendo una dilatación por un factor lambda horizontalmente, pero verticalmente estoy haciendo una dilatación por un factor 1 sobre lambda. ¿Pueden ver lo que pasa? Entonces las áreas son iguales. Claro, las áreas son iguales. No se ve exactamente en la figura, porque dibujo muy mal, pero siempre se cumple. Es una propiedad de la función 1 sobre t y que es específica a esta función, que no funciona para las otras funciones. Es una propiedad que cuando yo hago una dilatación horizontal por un factor lambda, verticalmente, debido al hecho que yo uso la función 1 sobre t, obtengo una dilatación vertical según el factor inverso. Y al final, ambas dilataciones se compensan. ¿Entienden la idea? Entonces, yo obtengo la siguiente propiedad. Para todos A, B, lambda positivo con A menor que B, yo tengo que la integral de lambda A lambda B de 1 sobre t de t es igual a la integral de A a B
de 1 sobre t de t. Y acá se puede ver, acá es la integral de a b de 1 sobre t de t, y acá es la integral de lambda a lambda b de 1 sobre t de t. Y tiene la misma área. Es una propiedad específica a esta función. Cuidado, esto quiere decir que cuando yo tengo un producto en los extremos, yo puedo simplificar por lambda. Cuidado, es una regla que solo funciona para esta función y no funciona para otras funciones. Ok, pero yo voy a explotar esta propiedad, que es una cosa muy importante. Ok, ahora hay que demostrar la propiedad. Entonces, la propiedad dice, este área es igual a este área debido a la compensación entre la dilatación horizontal y la dilatación vertical. Ok. De hecho, yo tengo un montón de métodos para demostrar la propiedad y yo voy a usar la propiedad de dilatación que ya vimos. Demostración. La demostración es la siguiente. Entonces, tengo la función f en el intervalo AB definida por f de t es igual a 1 sobre t. Y yo voy a construir la función por dilatación. Yo voy a estudiar la función dilatada. Ya vimos esto, era una propiedad que ya estudiamos. Y se define g que va a ir de lambda a lambda b hasta r. Y esto es definido por, y ya vimos cómo se hace, para hacer la dilatación de la función, yo voy a poner f de t igual a g de t igual a f de t sobre lambda, es decir, lambda sobre t. Es decir, es el inverso de t sobre lambda, es decir, lambda sobre t. ¿Ok? Y después hay que hacer las cuentas. Lo que vimos es que esta función es integrable si y solo si esta función es integrable. Y en este caso, la integral de esta función es lambda veces la integral de esta función. Es una cosa que ya vimos en general. Es la propiedad de integración por dilatación. Entonces yo tengo que la integral de lambda a lambda b de g de t de t, que es igual a la integral de lambda a lambda b de lambda sobre t de t, es igual, por dilatación, a lambda por la integral de a b de f de t de t, y es igual a lambda por la integral de a a b de 1 sobre t de t. Ok. Y ahora solo tengo que hacer las cuentas. Acá g de t es igual a lambda sobre t. Yo puedo salir el lambda por linealidad. ¿Ok? Esto es igual a la integral de lambda a lambda b, y hay un factor lambda, de 1 sobre t de t, que es igual a esta cosa, que es igual a lambda por la integral de a b de 1 sobre t de t. Y como lambda no es nulo, es un número positivo, yo puedo simplificar por lambda y yo obtengo lo que quiero. Acá usé la propiedad de dilatación, que es una propiedad general. ¿Ok? Y es exactamente lo que me dice exactamente la misma cosa que mostré acá. Es decir, lo que hice, es decir, primer paso consiste en dilatar esta función y obtener esta función. Y después hay que achicar por un factor lambda. ¿Ok? Es lo que hice acá. Ok, entonces es una propiedad súper importante de la función 1 sobre t. Y la función 1 sobre t es casi la única función en el universo donde se puede hacer tal simplificación. En particular,
Esto dice, debido a esta propiedad, esto dice que la integral entre dos extremos de la función 1 sobre t no depende de los extremos, pero solo depende del cociente entre ambos extremos. Porque lambda b sobre lambda a es idéntico a b sobre a. Entonces es una propiedad que es muy importante, solo depende del cociente. No depende de los extremos, depende de la razón entre ambos extremos. Y es una propiedad específica a la función 1 sobre t. Ok. Ahora demostramos esta propiedad. Y vamos a ver también se podría demostrar de modo directo. Hay otra demostración que consiste en ignorar para la gente a la cual no les gusta la dilatación, se puede demostrar a mano con las sumas inferiores y superiores. Es decir, esta propiedad ya se puede observar sobre las sumas inferiores y las sumas superiores. Acá si reemplazan por una suma inferior, obtienen acá una suma inferior y también son iguales. Y lo mismo para las sumas superiores, y después pasando al ínfimo, al supremo, vamos a obtener la misma propiedad para la integral inferior y la integral superior, y al final vamos a concluir que esta igualdad se cumple. Ok, se puede demostrar a mano, es un ejercicio también. Pero cuidado, esta propiedad de simplificación por lambda, porque es una propiedad que dice que yo puedo simplificar por lambda, solo se cumple para esta función y no se cumple para las otras funciones. Es una cosa específica a la función 1 sobre t. Y ahora vamos a explotar la cosa. Ok, tenemos esto y ahora hay una observación que viene de la experiencia matemática, que es la siguiente, que de hecho ahora lo que nos gustaría es calcular este área. Pero hay un metateorema, un teorema que fue demostrado en el siglo XIX, que esta cosa no se puede expresar de modo sencillo a partir de A y B. No se puede expresar como un polinomio o bien como una fracción racional. Es decir, no se puede expresar por sumas, restas, productos y cocientes a partir de A y de B. Entonces, esto significa que tenemos que introducir una nueva función. Ok, esta señal que nos dice, ok, esta cosa es una cosa nueva, se necesita introducir una nueva función y vamos a introducir la nueva función. Entonces, la observación es que, la integral de a a b de 1 sobre t de t no se puede expresar como un polinomio o una fracción racional, es decir, un cociente de dos polinomios, en función de A y de B. Es decir, esta cosa que se distingue de los polinomios. Para los polinomios, la integral de un polinomio todavía era un polinomio, se podían expresar a partir de productos, cocientes, restas, etc. y sumas, pero acá no es el caso. Esta integral es una cosa nueva, entonces vamos a introducir una nueva función usando esta integral como instrumento de medida. Ok, definición. Vamos a introducir la función logaritmo. Definición. La función logaritmo es una función que se escribe log o bien en ln y es definida de 0 a infinito, es decir, es definida solo sobre los números positivos y me da un número real, definida por, y voy a dar la definición de la función logaritmo. El logaritmo de x, por definición, es igual a la integral de 1
a x de 1 sobre t de t. Y para todo x positivo. Es una definición. Es decir, vamos a tomar esta integral como un instrumento para construir una nueva función, que se llama el logaritmo. Y a partir de esta definición, ahora tenemos una nueva función, entonces hay que estudiar las propiedades de la función a partir de su definición. Ok, antes de continuar hay que hacer una observación muy importante, es que esta definición solo supone que x es positivo. Entonces, ¿cómo se posiciona respecto a 1? Si x es positivo, a veces puede estar a la derecha, a veces puede ser igual y a veces puede estar a la izquierda. Entonces, acá es una notación extendida. Yo uso no la notación usual, uso la notación extendida donde los extremos se pueden encontrar en un orden cualquiera. Ok, entonces la observación es que por definición tenemos que el logaritmo de x es igual a ¿qué? En el caso donde x está a la derecha, esta integral de 1 a x de 1 sobre t de t, si x es mayor que 1. Si x es mayor que 1, esto es una integral usual. ¿Y qué se puede decir sobre la función 1 sobre t? ¿Cuál es su signo? Es positivo. Entonces, este número es positivo o nulo. Porque es una integral usual, con un intervalo usual, de una función positiva. Entonces, es un número positivo o nulo. Cuando x es igual a 1, ¿qué pasa acá? Acá es un caso particular de integral nula por convención. Entonces es 0 si x es igual a 1. Y si x es menor que 1, ¿qué pasa? Si x es menor que 1, para obtener la integral usual hay que intercambiar los extremos y poner un signo negativo. Es decir, es igual a menos la integral de x a 1 de 1 sobre t de t. Y como esta integral es positiva, el número es negativo o nulo. Ok, ya tenemos una idea de la forma de la función. Es una función, ahora que está definida entre 0 y el infinito, yo puedo decir que vive más o menos acá, en la parte negativa. Yo hago un dibujo completamente falso a propósito y vive acá, en la parte derecha. Por supuesto, es mucho más irregular. Es lo que hay que demostrar, que no tiene esta forma, pero es la idea. La gráfica vive en la parte negativa antes de 1, en 1 vale 0 y después vive en la parte positiva. Ok, pero esta gráfica es una mala gráfica para la función logaritmo. Hay que demostrar una propiedad suplementaria que es una función estrictamente creciente. Ok, vamos a demostrarlo. Proposición, la función logaritmo es estrictamente creciente en el intervalo 0 más infinito. Es decir, si yo tomo dos números x tales que x es menor que y, entonces el logaritmo de x será menor que el logaritmo de y. Entonces esta curva es falsa, es una función creciente. Entonces la curva correcta es así. Ok, es una función monótona creciente. Y acá vamos a admitir, sin demostración, veremos más adelante que cuando x tiende a 0, la función tiende a menos infinito.
cuando x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito y que acá la pendiente es exactamente igual a 1. Pero acá solo vamos a admitirlo y vamos a demostrarlo después, más adelante. Será en 1 o 2 semanas. Pero ya podemos demostrar que es estrictamente creciente. Demostración es una demostración fácil. La cosa interesante es que si yo tomo esa razón, porque una de las razones por que cambiamos el programa es que a partir de esta definición las propiedades del logaritmo salen súper fácil. Y todo va a salir fácilmente. ¿Ok? Vamos a demostrar que es monótona creciente. Ok, demostración. Sean dos números positivos tales que x es menor que y. ¿Y qué quiero yo demostrar? Yo quiero demostrar que el logaritmo de x es menor que el logaritmo de y. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a construir la diferencia entre ambos logaritmos. Entonces, se observa que el logaritmo de y menos el logaritmo de x es igual a ¿qué? Ahora uso la definición. Esta integral de 1 a y de 1 sobre t de t menos la integral de 1 a x de 1 sobre t de t. Pero esto se simplifica porque el menos integral de 1 a x es lo mismo que integral de x a 1 y esto se pega y obtenemos la integral de x a y de 1 sobre t de t. Ok, ¿y ahora qué se observa? Acá es una función estrictamente positiva y mayor, es una función mayor que algo. Entonces, y como x es menor que y, estamos en una integral usual. Es una integral usual porque x es menor que y. Y es una cosa que es siempre más grande que la integral, que 1 sobre y. Entonces, esta cosa es mayor que la longitud del intervalo por el mínimo de la función entre x e y el mínimo es 1 sobre y. Pero, ¿qué pensamos sobre tal cantidad? Es el producto de un número positivo por otro número positivo. Entonces es positivo. ¿Ok? Pues x es menor que y. Por hipótesis. Entonces, demostré que esta cantidad es positivo, que puedo yo deducir que log de y es mayor que log de x. Luego, log de x es menor que log de y, lo que demuestra que la función es estrictamente creciente, estrictamente creciente. ¿Ok? Entonces no había casi nada que hacer. Ya sabemos que tiene esta forma. Ok, ahora vamos a hacer mucho mejor, vamos a demostrar la propiedad fundamental del logaritmo. Propiedad fundamental del logaritmo. Es una proposición. Para todos x e y positivos tenemos lo siguiente. Primera cosa, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Segunda propiedad es que el logaritmo de un cociente es igual a la resta de los logaritmos. Tercera propiedad, el logaritmo del inverso es igual al opuesto del logaritmo de x. Esta propiedad se cumple para todo par de números positivos.
¿Ok? ¿No es maravilloso esta cosa? Ok. Hay que demostrar esta propiedad, que es una propiedad mágica. ¿Qué dice la propiedad? Dice más o menos que el logaritmo transforma los productos en sumas. Cuando se aplica un logaritmo, todo lo que tiene que ver con el producto se transforma en suma. ¿Ok? Logaritmo de un producto, suma de logaritmos. Logaritmo del cociente, la cosa equivalente es la resta. Logaritmo del inverso, la cosa equivalente es el opuesto. Es decir, me transforma toda la estructura multiplicativa en la estructura aditiva. ¿Ok? Que es la propiedad súper interesante del logaritmo, y después voy a explicar por qué es súper interesante. ¿A qué sirve en la práctica? Ok, pero antes yo voy a demostrar la propiedad y vamos a ver que con nuestra definición del logaritmo esto sale casi gratis. Demostración. Yo voy a demostrar uno. Voy a calcular el logaritmo del producto. ¿Es igual a qué? Es igual a la integral de 1 a xi, esta definición del logaritmo, de 1 sobre t de t. Esta integral yo la puedo descomponer en dos trozos. Voy a decir que voy a comenzar a hacer la integral entre 1 y x. De 1 sobre t de t. Y después voy a hacer la integral de x a i, a xi. ¿Ok? De 1 sobre t de t. Uso la propiedad de aditividad respecto al intervalo. ¿Ok? Que funciona en todos los casos. Pero la integral de x a xi es lo mismo que la integral de x1 a la integral de xi. Y vimos que la función inverso tiene una propiedad que se puede simplificar. Ya demostramos que se puede simplificar la integral de la función 1 sobre t. Acá es mi lambda. Acá es lambda a, acá es lambda b. Yo puedo simplificar por lambda. Ya vimos esa proposición anterior. ¿Ok? Esa propiedad gráfica que yo puedo hacer una dilatación horizontal, se compensa con la dilatación vertical. Ok, pero ahora, ¿qué significa? Esto por definición es el logaritmo de x. Y esto por definición es el logaritmo de y. Terminado. Esto me da la propiedad fundamental del logaritmo. Ah, y olvidé en la propiedad fundamental, hay que añadir una propiedad que voy a llamar la propiedad 0, que es por supuesto cómo el logaritmo transforma todas las cosas multiplicativas en cosas aditivas. También me transforma el neutro para la multiplicación en el neutro para la adición. Es decir, el logaritmo de 1 es igual a 0. Ya vimos esto. Ok. 2. No hay nada que hacer. Voy a observar que el log de x es igual al logaritmo de x por de y por x sobre y. Acá solo uso que x es igual a y por x sobre y. Ahora tengo un producto, yo puedo separar. Es el logaritmo de y más el logaritmo de x sobre y. Entonces obtengo que el logaritmo de x es igual al logaritmo de y más el logaritmo de x sobre y por la propiedad 1 que ya demostré. Luego tengo que el logaritmo de x sobre y es igual al logaritmo de x menos logaritmo de y. Terminado. 3. Es más fácil. Logaritmo de 1 sobre x es igual al logaritmo, es un caso particular de 2. 3 es el logaritmo de 1 menos el logaritmo
de x, es decir, menos logaritmo de x. Acá hay una convención. Cuando solo se pone una variable en el logaritmo, es como seno o coseno, no se pone paréntesis. Se puede poner paréntesis, no es falso, pero se pueden sacar los paréntesis en el caso donde solo hay una variable, como seno y coseno. Ok, entonces tenemos la propiedad fundamental del logaritmo. Y ahora yo no puedo resistir a la idea de explicar por qué fue inventada tal función. Ahora, elementos de historia. ¿A qué sirve? ¿Para qué sirve? Entonces, al contrario de lo que piensan, no fue inventada tal función para molestar a los estudiantes de cálculo 1, y de hecho fue inventada hace un montón de siglos, y es una invención, hay que recordar cuáles las fechas. Entonces, observación, fueron inventados los logaritmos por un tipo, un escocés, que se llamaba Napier. Y hace un rato, y es 17. Entonces, el tipo se murió hace exactamente 400 años. Hace un rato que inventó las cosas. ¿Ok? ¿Y por qué él inventó esta función? De hecho, no inventó la función de logaritmo, él inventó el logaritmo decimal, pero que se deduce muy fácilmente a partir del logaritmo natural. Entonces, este tipo, primera cosa, era en un tiempo muy antiguo, entonces no había televisión, no había ningún celular, no había las redes sociales, no había internet. Se podía vivir sin internet, sí, era posible. Y no había electricidad, pero entonces tenían que divertirse durante las noches largas, y él inventó esta cosa, y hay que explicar por qué. El tipo, de hecho, este tipo no es principalmente un matemático. Era un teólogo, un filósofo, un físico, y casi una vez en su vida hizo matemática. ¿Ok? Entonces, principalmente era un teólogo, un filósofo, un físico, y a veces matemático. Pero ahora, no más se sabe lo que hizo en teología, ni en filosofía, ni en física, pero la cosa más importante que él hizo era la única cosa que hizo en matemática, que es el logaritmo. Entonces, ¿qué es el problema de Napier? Y acá era un tiempo donde la ortografía no era fijada. Entonces, él mismo cambiaba la ortografía de su propio apellido. Entonces, a veces, depende de los artículos y los libros que escribía, se llamaba o bien, yo creo que era Neper, o bien Neper, así, dependía de su humor. Y cuando él escribía, porque el idioma universal del tiempo era el latín, se llamaba Johannes Neper. ¿Ok? Que era la ortografía latina para comunicar entre los científicos de Europa. ¿Ok? Y este tipo había observado una cosa que ya conocen desde la primaria. Acá hay que recordar una cosa importante. No existía ni una calculadora en su época. Entonces, cuando había que hacer cuentas, había que hacer las cuentas a mano, y costaba mucho a la gente. Costaba un montón de tiempo y había un montón de oportunidades para hacer errores. Y él observaba que hay una gran diferencia entre el algoritmo de cálculo de la adición y el algoritmo de cálculo del producto. Él había observado que hacer sumas es una cosa bastante sencilla. ¿Ok? Por ejemplo, si yo pido que me hagan, no sé, esta suma,
Me van a hacerla rápido. En 2 minutos, ¿no? Menos de 2 minutos, solo hay que hacer, ok. 6 y 4, 10, 1, 1 y 5, 6, ahí nada, 9, 15, 1, 1, 9, 10, 13, 1, 8 y 3. Terminado. ¿Ok? Es fácil hacer sumas. Pero ahora, ¿qué pasa si yo pido que me hagan el producto de ambos números? ¿Pueden ver la diferencia? Entonces es súper difícil hacer productos y el problema es que cuando la gente tenía que hacer cuentas, era súper difícil hacer productos y ya sabía, pero casi nunca se equivocaban en las sumas porque hacían sumas todo el día y no tenían ninguna calculadora, pero tenían un montón de problemas como nosotros cuando tenemos que hacer un producto sin calculadora. ¿Ok? Y el tipo hubo la siguiente idea, es decir, vamos a inventar una nueva clase de números en los cuales la suma se comporta como un producto o el producto se comporta como una suma. Entonces, él inventó números truchos, inventó la noción de números truchos, era una idea, ¿saben? Era un tiempo donde no se conocía la estructura de los reales, hace un montón de siglos. Y él tuvo la idea de inventar números truchos, números de lenguaje, que llamó números lingüísticos porque por oposición a los números reales. Números truchos, números artificiales, entonces los números del logos, el logos es el idioma, entonces era el logos aritmos. Números del lenguaje, logaritmo. Ok. Él tuvo la idea, y la idea de este tipo es que había una transformación entre los números reales y los números artificiales que transformaba los productos en sumas. Y es la función logaritmo, que hace exactamente este trabajo. Entonces, esto nos da un nuevo algoritmo para simplificar el cálculo de los productos. El tipo estudió un montón esta función y él produjo la primera tabla de logaritmos, es decir, un libro que da una tabla de todos los valores del logaritmo. Es decir, ¿qué es una tabla de logaritmo? Es una tabla, es un diccionario entre números y números. Y a la izquierda tienen los números reales y aplican la función logaritmo y obtienen los números artificiales, los números de logos, los logaritmos. ¿Ok? Entonces, él tenía una tabla donde él comenzaba por grandes números, después, y así durante 500 páginas. Había que hacer el trabajo. Él hizo el trabajo. Y acá había el logaritmo de este número, el logaritmo de este número, el logaritmo de este número, etc. ¿Cómo se usaba tal tabla? Es claro que los números, es fácil hallar un número en una tabla. Funciona como un diccionario. El orden de clasificación de los números es idéntico al orden de clasificación de las palabras. Entonces, si tienen un libro entero con números y números, pueden hallar rápidamente un número en la tabla. Entonces, ¿cómo él hacía? Cuando él quería hacer un producto de A por B, él buscaba en la tabla el número que correspondía a A, que es el logaritmo de A. ¿Ok? Usando el mismo libro, en otra fila, otra página, él tenía el número que correspondía a B, que era el logaritmo de B. Ok, ahora él tiene el logaritmo de A y el logaritmo de B. Ahora lo que puede hacer es la suma de ambos logaritmos usando el algoritmo fácil, porque ya sabemos que hacer una suma no cuesta mucho. Entonces, él hacía la suma log de A más log de B. Y acá no cuesta mucho, porque es una suma. Pero gracias a la propiedad, sabemos que es igual al logaritmo del producto. Y ahora que tiene esa tabla, puede usar su tabla al revés. Entonces, hallando en su libro, él podía hallar la parte derecha que correspondía a este número, que había calculado como una suma. Y
Leyendo la tabla al revés, él obtenía A por B. Y era un... ¿Cómo? Hay un montón de técnicas que puede siempre reducir. Es una cosa, después expliqué el principio de base. La idea es que en general solo tenemos que poner los números entre 1 y 2, o 1 y 9, con un montón de dígitos después de la coma, y cuando tenemos números que se desplazan respecto a la coma, hay algoritmos que permiten cambiar el logaritmo. Entonces siempre se podía resolver el problema. No doy el detalle, es decir, cuando tienen una tabla de logaritmo, comienza no por números, pero comienza por un modo de empleo que explica cómo se usa la tabla, que explica el algoritmo, y él usó esto. Y esto cambió todo en las cuentas. Porque es claro que esto significaba que no se necesitaba más hacer productos, gracias a este tipo. Entonces era mucho más fácil y se podían hacer productos súper precisos solo usando este truco, transformando cada vez que teníamos un problema, cómo calcular un producto, transformar los números en números truchos, hacer la suma entre los números truchos y después volver a los números reales. Por supuesto, no hay ninguna diferencia entre los números reales y los números truchos. Los números truchos no eran truchos, son números reales. Solo inventó una función súper importante, una función que transforma el producto en suma y que esto permite ayudar a calcular productos. Ok, ahora saben que de hecho las calculadoras solo aparecieron en los años 60, es decir, en el tiempo de sus abuelos. Entonces, antes, ¿cómo hacían los ingenieros? Usaban tablas de logaritmos. Entonces, quizás que en esta sala hay algunos que tienen abuelos que fueron ingenieros, y una buena pregunta para hacerlos es pedirles que les da su tabla de logaritmo. En los años 50 y 60, hasta casi los años 70, cada persona que estudiaba la matemática tenía su libro de logaritmos para hacer cuentas. Porque este método no solo funcionaba a partir de este siglo, pero funcionó hasta los años 60 en este país, en todos los países del mundo. Entonces, quizás que hay en alguna biblioteca, quizás que en la biblioteca acá hay una tabla de logaritmos. Y es muy interesante, puede leer el modo de empleo y aprender cómo se usa tal tabla para calcular multiplicaciones. Y es maravilloso porque esta tabla no solo sirve para hacer multiplicaciones, pero también sirve para hacer divisiones, porque la división se transforma en resta. También sirve para hacer inversiones y también sirve para calcular raíces cuadradas, porque el logaritmo de la raíz cuadrada de x es igual, ejercicio, demostrarlo, es fácil, es igual a 1/2 del logaritmo de x. Entonces, ¿cómo calcular la raíz cuadrada? Tomar el número x, calcular su logaritmo, dividirlo por 2 y usar la tabla al revés. Y de modo general, esto también permite calcular la raíz enésima. Es así que sus abuelos ingenieros calculaban las raíces enésimas en la práctica. Cuando un ingeniero en los años 50 necesitaba calcular una fórmula complicada con números concretos, él usaba una tabla de logaritmos. Y después había la variante, que era una regla de logaritmos, un dispositivo mecánico que permitía calcular los logaritmos directamente, pero con una precisión menor. Entonces, habían pequeñas tablas de logaritmos con solo 10 o 20 páginas, y había tablas muy precisas que decían que daban 14 dígitos de precisión, y porque habían tipos que habían calculado todo esto a mano, pero era súper útil. Era súper útil, habían calculado todo esto a mano, y después podíamos tomar nuestra tabla de logaritmos gigantesca con 1000 páginas y calcular un montón de cuentas que eran útiles para la ingeniería. Ahora viven en un mundo maravilloso donde hay calculadoras y se perdió el uso de las tablas de logaritmos, pero pueden verificar en la biblioteca o bien pedir a sus abuelos que tenían tablas de logaritmos.
la razón de la invención de esta cosa. ¿Ok? Entonces es una función súper útil en la práctica. Era la publicidad del logaritmo. Ok, yo creo que expliqué casi todo lo que yo quería explicar. Ah, sí. Ok, ahora sabemos el interés de los logaritmos. De hecho, los logaritmos en las tablas de logaritmos no son los logaritmos en base E, acá son los logaritmos naturales. Es decir, acá los logaritmos que escribí acá, la función logaritmo es el logaritmo natural. Y también se llama el logaritmo natural o bien neperiano. ¿Y por qué neperiano? Al honor de Neper, por supuesto, de ese tipo que ayudó todos los ingenieros durante 350 años en todo el mundo. Entonces es un tipo que hizo una cosa súper útil. ¿Ok? El logaritmo natural neperiano. Y tiene la propiedad que, ¿cuál es el x cuyo valor es igual a 1? Es E, es el famoso número E, que es igual a 2. Esto, más o menos. Pero hay otro logaritmo, no es este logaritmo que él inventó el logaritmo en base 10, y se define el logaritmo en base 10, por definición es igual al logaritmo de x sobre logaritmo de 10. Y ese logaritmo tiene exactamente las mismas propiedades, es decir, satisface porque la división por un factor constante no va a cambiar las propiedades anteriores. La única cosa que va a cambiar es el valor en el cual se va a obtener 1 y tendremos que el logaritmo de 10 en base 10 es igual a 1. Y esto es súper interesante porque gracias a esta invención, esto explica cómo se podían calcular logaritmos de números afuera de la tabla. Por ejemplo, si yo tenía un número tal que, por ejemplo, esto era igual al logaritmo, este número en general no estaba en la tabla. Los números en la tabla eran entre 1 y 10. Pero se podía decir que era lo mismo que de este, solo había que desplazar la coma. Y acá, para recordar que desplazamos la coma, de 2 posiciones había que poner 2. Más 2. Entonces era súper fácil hacer cuentas con esto. Ok. Y es así que, pero todo esto es explicado en el modo de empleo de la tabla. Cada tabla comienza con una explicación de cómo usar para los números prácticos. Ok, entonces, ahora que tenemos el logaritmo, hay que hacer un par de observaciones. Por supuesto, ahora nuestras calculadoras saben calcular muy bien el logaritmo. Y el logaritmo nos va a permitir calcular la integral de AB de 1 sobre t. Ahora, proposición. Para todos A y B positivo, y no se necesita clasificarlos en ningún orden particular, tenemos lo siguiente: la integral de A a B de 1 sobre t de t es igual al logaritmo de B menos el logaritmo de A. Ahora, el logaritmo es la función que nos permite calcular la integral de la función inverso. Y esto también es igual, gracias a la propiedad fundamental del logaritmo, es igual al logaritmo de B sobre A, lo que corresponde a la idea que ya dije, que esta integral solo depende del cociente.
no depende de A y de B, solo depende del cociente entre B y A. Ok, entonces ahora tenemos una fórmula explícita para calcular la integral de 1 sobre t. Ok, gracias a una nueva función, el logaritmo. Ok, y para terminar, vamos a demostrar una desigualdad súper importante. Sí, hay que demostrarlo. Olvidé demostrarlo, pero no hay que hacer nada, ¿no? Demostración. Ok, acá, porcentaje de uso del cerebro 0. Integral de AB 1 sobre t de t. Ok, hay que hacer aparecer un 1 en alguna parte para obtener un logaritmo. Entonces, esto es idéntico que la integral de 1 a b de 1 sobre t de t menos la integral de 1 a a de 1 sobre t de t. ¿Están de acuerdo? Esa propiedad de actividad respecto al intervalo. Ok, y por definición esto es el logaritmo de b menos el logaritmo de a. Y la última desigualdad sale de la propiedad fundamental. ¿Ok? Entonces no hay nada. Tenemos esta propiedad y vamos a ver un par de cosas sobre el logaritmo. Primera cosa es que voy a mostrar una propiedad. Hay un ejercicio final en el. Ahora estamos en la última página de los apuntes sobre los integrales. Van a seguir pronto los apuntes para las funciones continuas. Tenemos, y hay un último ejercicio, y acá voy a hacer el ejercicio. Ejercicio que vamos a hacer juntos es ejercicio demostrar que para todo x positivo tenemos lo siguiente, que el logaritmo de x está siempre entre 1 menos 1 sobre x y x menos 1. Esto nos da cotas del logaritmo. ¿Ok? Entonces es súper fácil. Entonces, si hay que hacer la gráfica, yo voy a intentar hacer la gráfica. Acá voy a escribir la función x menos 1. X menos 1 es una función así. ¿Ok? Es la función identidad desplazada de una unidad por debajo. Es la función x menos 1. Acá, la función 1 menos 1 sobre x es la función 1 sobre x desplazada de una unidad menos 1 sobre x. Entonces es una función que acá tiende a 1 y que pasa por este punto. Entonces es la función acá. Acá es 1 menos 1 sobre x. Y lo que dice la fórmula es que el logaritmo se encuentra entre ambas gráficas. Es decir, el logaritmo, y acá me falta un color, y acá el logaritmo se encuentra más o menos acá. Y pasa necesariamente por este punto y va al infinito después. Ok. ¿Por qué esta fórmula es súper interesante? Porque me da el límite del logaritmo. Esta fórmula me va a permitir demostrar no solo que el logaritmo es continuo, cuando haremos límites, esta fórmula va a implicar que el logaritmo es continuo en el punto 1, pero que también es derivable. Ok, vamos a demostrar esta fórmula. Demostración de la fórmula.
es claro que vimos que de hecho cuando se define el logaritmo hay tres casos. O bien x es mayor que 1, o bien x es igual a 1, o bien x es menor que 1, y vamos a distinguir los tres casos. Tres casos. Hay un caso que es trivial. ¿Cuál es el caso trivial? Cuando es igual a 1. Primer caso, caso x igual a 1. ¿Qué es esto? Esto es igual a 1 menos 1 sobre 1, es decir, es igual a ¿qué? 0. Esto es igual a ¿qué? 0 y esto es igual a ¿qué? 0. 0 es menor o igual a 0, menor o igual a 0, trivial. No hay nada que demostrar. Ok. Ahora vamos a hacer el caso x mayor a 1. Es decir, en este caso sabemos que el logaritmo es igual a la integral de 1x de 1 sobre t de t. Esta fórmula siempre se cumple. Pero en este caso sabemos también que x está a la derecha de 1. Entonces podemos aplicar las propiedades de monotonía. Entonces, ¿cuál es el ínfimo de esta función en el intervalo 1x? Es 1 sobre x. Cuidado, esta función es decreciente. Entonces, su mínimo se alcanza cuando t es igual a x. Entonces, tenemos que esta función tiene mínimo en el intervalo 1x, que es 1 sobre x. Y su máximo es 1. Ok, hay que escribirlo. Entonces, para todo t en el intervalo 1x. Y ahora yo tengo el derecho de escribir esto porque ya sé que x es mayor que 1. Tenemos que 1 sobre t es menor que 1 y es mayor o igual a 1 sobre x. Entonces, cuando yo hago la integración, acá son dos constantes. Si yo hago la integración entre 1 y x de 1 sobre t de t, acá tengo un primer rectángulo que es x menos 1, que es la amplitud del intervalo por el mínimo. Y acá es la amplitud del intervalo por el máximo. Es un producto. ¿Ok? Terminado. Esto es igual a 1 menos 1 sobre x. Y esto es igual a x menos 1. ¿Ok? Esto me demuestra la desigualdad en el caso donde x es mayor a 1. Ahora hay que hacer el mismo trabajo cuando x es menor que 1. Último caso. Caso x menor que 1. Ahora, x está a la izquierda de 1. Entonces, el intervalo que nos interesa es el intervalo x1 y no 1x. Y se observa lo mismo que para todo t en el intervalo x1 tenemos la misma desigualdad, pero al revés, porque ahora se intercambian el orden entre ambos números. Es decir, tenemos que el 1 sobre t es menor que 1 sobre x y es mayor que 1. ¿Claro? Por inversión. Si yo tengo que t está entre x y 1, por inversión voy a obtener 1 sobre 1 y acá 1 sobre x. Ok, y ahora yo puedo integrar, pero yo integro en el orden, es decir, de x a 1. Yo obtengo la integral de x a 1 de 1 sobre t de t. Y acá es un intervalo, una integral usual. Yo puedo aplicar las propiedades de monotonía. Esto es entre la longitud del intervalo, que es ahora 1 menos x, por 1, menor a longitud del intervalo es 1 menos x, por 1 sobre x. Esto es igual a 1 menos x, es menor o igual. Esta cosa es menos el logaritmo. Y es menor
que acá es 1 sobre x ¿No es logaritmo del t ahí? menos, ¿cómo? ¿No es logaritmo del t? De x. Porque acá la idea es que intercambie las cotas. ¿Ok? Esa razón del menos. Porque acá estudié la integral natural. Y la integral natural es cuando x es menor que 1. Hay que respetar el orden de los extremos. Ok, entonces tengo menos x. Y es claro que a partir de que yo tengo tal desigualdad, hay que poner un menos en todas esas partes. Todo me intercambia el orden. Y yo deduzco que el logaritmo de x está entre el opuesto de esta cosa, que es 1 menos 1 sobre x, y el opuesto de esta cosa, que es x menos 1. Terminado. ¿Ok? Esto me demuestra esta desigualdad, que era un ejercicio de los apuntes. Y la cosa interesante es que acá conseguimos poner la gráfica del logaritmo entre dos gráficas de dos funciones muy sencillas que tienen exactamente la misma pendiente en el punto 1. Y esto va a implicar que necesariamente la función logaritmo es continua y derivable en este punto y tiene la misma pendiente. Este ejercicio ya nos da un montón de información sobre el logaritmo. ¿Ok? Y ahora hay que decir cosas también. Ahora yo tengo un montón de tiempo que me queda. Perfecto, yo voy a contar historias. Porque ya dije casi todo lo que había que decir sobre el logaritmo. No, vamos a demostrar otras propiedades, por ejemplo. Acá ya casi sabemos que el logaritmo tiene límite. Casi se puede deducir que el logaritmo es continuo y que es derivable. Entonces ya sabemos, solo por la definición, es muy interesante. Consideramos una definición y al final obtuvimos todas las propiedades del logaritmo que salen de la definición geométrica. La cosa interesante es que la definición del logaritmo es así que hay que entender el logaritmo. Para mí el logaritmo es, yo tomo la función inversa, el punto 1, el punto x, y este área es el logaritmo de x. ¿Ok? Es una definición gráfica del logaritmo. Y podemos ver otra propiedad, por ejemplo, que nos va a servir un montón de veces. Por ejemplo, ejercicio. Demostrar que acá es para todo x, que el logaritmo para todo x positivo. El logaritmo, primera cosa, el logaritmo de la raíz cuadrada de x es igual a 1/2 del logaritmo de x. Que el logaritmo de x a la n es igual a n por el logaritmo de x. Acá el logaritmo de la raíz enésima de x es igual a 1 sobre n, el logaritmo de x. Acá es que para que puedan usar las tablas de logaritmos de sus abuelos para calcular raíces enésimas. Cuidado, este algoritmo no funciona para 0 porque 0 no tiene logaritmo. Pero cuando tenemos 0 no tenemos problemas para calcular la raíz enésima. ¿Ok? ¿Cómo se demuestra tal propiedad, por ejemplo? No son solo como potencias. Sabes que raíz cuadrada de x es x a la media. Ah, pero no tenemos derecho porque estás intentando ya usar esta propiedad. Yo voy a hacer al revés. Voy a decir que yo no sé explicar. Me gustaría, lo que decís es, lo que quieres decir es decir que la raíz cuadrada de x es x a la 1/2. Pero desgraciadamente, al menos en teórico, ya sé que algunos lo hicieron de práctico, pero en el teórico todavía no definimos esta notación. Entonces yo no tengo derecho a usarla, porque yo sigo el profe de teórico. Pero yo puedo observar que se puede escribir al revés. Es decir,
se puede observar que x es igual a raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x. Y esto no me cuesta nada. ¿Ok? Entonces, el logaritmo de x es igual a la suma del logaritmo de raíz de x más el logaritmo de raíz de x. Transforma un producto en suma. ¿Ok? Y esto es 2 logaritmo de raíz de x. Luego, el logaritmo de raíz de x es igual a ¿qué? A 1/2 del logaritmo de x. Y esto funciona muy bien. ¿Ok? Y esto justifica a posteriori tu notación. Es una justificación posible. ¿Ok? Pero es así que hay que hacer el razonamiento. ¿Ok? Y de mismo modo vamos a demostrar esta propiedad. ¿Cómo se demuestra esta propiedad? Exactamente, es el logaritmo de x por el logaritmo de x. O es el logaritmo de x por x por x. Es decir, el logaritmo de x a la n, hay que hacer el logaritmo de x por x n veces. Y esto es igual al logaritmo de x más el logaritmo de x n veces. Y terminado. Ahora, ¿me puedes explicar cómo pasaste de 2 logaritmos de raíz de x a 1/2 logaritmo de x? ¿El logaritmo de qué? Allá, ¿cómo haces ese último paso? Acá digo que el logaritmo de este número es igual al logaritmo de este número. Sí. Pero el logaritmo de este producto es igual a la suma de los logaritmos. Y son iguales, es 2 veces este logaritmo. Sí. Y después, si este número es igual a 2 veces, si yo divido por 2, obtengo que este número es igual a la mitad de este número. División por 2 y intercambio de los lados. No hay nada muy fuerte acá. Es una cosa obvia, solo hay que memorizar que puedes intercambiar los lados. ¿Ok? Entonces, tenemos esto. ¿Qué hay feo en esta demostración? Los puntitos. ¿Qué deberíamos hacer? Demostración por inducción. Ejercicio. Demostrarlo por inducción. Es una inducción sin problema. Funciona súper bien. ¿Puedo usar tipo productor y después sumatoria y ya le queda? Sí, pero habría que demostrar que el logaritmo general de un producto general es la sumatoria de los productos, de los logaritmos. Voy a escribir lo que decís, porque es una propiedad interesante. Gracias por darme otro ejemplo. ¿Ok? Lo que dice es otra propiedad que pueden demostrar, que es mucho más general que esta, que es que en general, si tienen un producto de i igual a cualquier cosa, por ejemplo, de 1 a n, de una familia de números a sub i. ¿Ok? Por ejemplo, un producto, ¿entienden la idea? El producto de 1 a n, y si calculan el logaritmo de esto, van a obtener la suma de los logaritmos. Aplicación, el logaritmo de la factorial de n es igual al logaritmo del producto de i igual a 1 a n de los números i, porque la factorial de n es el producto de i desde 1 a n. Esto me da la suma de i igual a 1 a n de los logaritmos. ¿Ok? Es un ejemplo. Esto también se demuestra por inducción sobre n. Entonces, ¿es lo que querías decir? Ok. Entonces, gracias. Pero hay que demostrarlo por inducción. Pero a veces, ahora que tenemos esta propiedad demostrada por inducción, se puede deducir esta propiedad en el caso particular de una familia constante. ¿Ok? Entonces, tenemos un montón de propiedades del logaritmo y ejercicio de demostrar, explotar esta propiedad de transformación del producto en sumas para deducir todas esas propiedades del logaritmo. Y hay que terminar esta,
Y sí, tenemos tiempo para hacerla porque no cuesta mucho. Ok, raíz enésima es la misma demostración casi. Hay que observar que Es como la suma de las dos, ¿no? exactamente x es lo mismo que la raíz enésima de x, el todo a la n. ¿Ok? Entonces, el logaritmo de x es igual al logaritmo de todo esto, raíz enésima de x, el todo a la n, es decir, es igual a n logaritmo de la raíz enésima de x. Si yo divido por n, obtengo la desigualdad deseada. ¿Ok? Y esto funciona solo para n mayor o igual a 1. Si no, tenemos un problema para dividir. ¿Entienden? Entonces pueden obtener, deducir todas esas propiedades del logaritmo gracias a la propiedad fundamental. Ok, muchas gracias.